Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Hablemos. Hoy vamos a hablar sobre literatura, sobre la Huasteca, pero particularmente sobre los voladores de Tamaletón. Soy Lidia Huachi y nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este espacio del Colegio de San Luis, desde donde estamos grabando este programa. Hoy nos va a acompañar la doctora Claudia Rocha Valverde, ella es investigadora del programa de estudios literarios. Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, que hoy es el actual Colegio de Morelos. Es profesora investigadora del Colegio de San Luis, adscrita al programa de estudios literarios. Actualmente trabaja en los proyectos titulados Personajes y espacios sobrenaturales en la tradición oral y Entre las Filipinas y México, transculturación de ida y vuelta en el Galeón Manila. Una mirada etnohistórica al mapa de Pedro Murillo Velarde, siglo XVIII. Sus temas se abordan desde el enfoque interdisciplinario de la historia cultural, la etnografía y la antropología para el estudio de tradiciones de origen prehispánico y su evolución hasta el periodo contemporáneo. Realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis en el programa de historia apoyada por el CONACYT, con el proyecto Una historia de sol y viento, el ritual de los voladores de Tamaletón en la Huasteca Potosina, perspectiva histórica y desafíos contemporáneos 2013-2015. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Buenas noches, bienvenida. Bueno, pues primero que nada vamos a platicar de lo que más recientemente hemos conocido tu trabajo, aunque sabemos que es una larga trayectoria. Hoy vamos a platicar en principio sobre un proyecto que se titula Una historia de sol y de viento, los voladores de Tamaletón. Platícanos, Claudia, ¿qué son los voladores de Tamaletón? Bueno, pues mira, en la Huasteca Potosina, en la parte que corresponde a esta vasta región que es la Huasteca, pero con un porcentaje significativo en el estado de San Luis Potosí, pues hay una práctica que se llama la danza ritual del volador. Es una práctica que yo creo que si le preguntáramos a la gente, cualquiera la reconocería en los famosos voladores de Papantla. Estos voladores de Papantla, ahorita voy a decir más o menos cuál es la relación y por qué si son parientes. Los voladores de Papantla, bueno, están en Veracruz, por supuesto, en el municipio de Papantla, pero se han ido ubicando en otras ciudades importantes del país y hasta han viajado al extranjero, digamos que son más cosmopolitas. Pero como para exhibir el ritual. Para exhibir el ritual. Entonces ahora voy a ir comentando de qué se trata, porque lo que apreciamos normalmente en algunas plazas, incluso aquí en la Feria Nacional Potosina, sí. Hay voladores y son los de Papantla los que vienen a volar. Curiosamente no los de Tamaletón de aquí de la Huasteca Potosina, y lo que pasa es que esta parte del vuelo es la última fase de una práctica, de un ritual mucho más largo, que se realiza a lo largo de muchos días. Lo que puedo decir es que se trata de una tradición de origen mesoamericano que tiene muchos años de existir, ¿no? A veces podemos hablar de cientos de años y a veces de milenios. Establecer el origen, digamos, en el tiempo de este tipo de tradiciones a veces es un poco difícil porque no tenemos como los vestigios o la historia suficiente para saber en qué momento surgen. Pero sí podemos pensar, por lo pronto, de 2500 años, según un vestigio arqueológico que tiene que ver con una cerámica encontrada en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, ¿qué nos indica esto? Que esta práctica, esta danza del volador, se practicaba en Jalisco, sabemos que hay también vestigios en Colima, digamos toda la costa del Golfo, hacia el centro también, el centro del país. Entonces estamos hablando ya del territorio mesoamericano.
que es la parte de Jalisco, el centro de México, un poquito más arriba, hasta Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, hasta ahí llegaba Mesoamérica. Que a San Luis Potosí le tocó la parte, digamos, de la Huasteca. La parte Esa era parte de nuestra Mesoamérica, digamos. Así es, la Huasteca tiene rasgos que la distinguen, ¿no? En cuanto a, digamos, a una estructura cultural y social, pero también muchos elementos que comparte con Mesoamérica. Estos elementos se encuentran, podemos pensar como en una columna vertebral, ¿no? Como si varios estuviéramos sostenidos en esa columna vertebral en términos de pueblos, de derivar de lo mismo, de tener orígenes y prácticas similares, y esto estaba distribuido en todo el territorio. Entonces podíamos encontrar, digamos, la misma vestimenta en la zona del Golfo, como de la zona del lado, digamos, opuesto hacia el Pacífico. Hay prácticas que son similares, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura a la que yo me refiero, en donde, bueno, en la danza ritual del volador se encontraba distribuida en muchos lugares de Mesoamérica. En Jalisco, Colima, Veracruz. Hidalgo, por supuesto, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, que son los estados en donde se sigue practicando. Había también en Tamaulipas, aunque bueno, hay lugares en donde ya ha desaparecido completamente. San Luis Potosí, que es muy curioso, se sigue practicando. ¿Pero por qué no la conocemos? Pues sí, porque muchos no conocemos la Huasteca también, ¿no? Pero a ver, ahí, perdón, yo he visitado la Huasteca, bueno, la visité como unos 5 años seguidos, varias veces al año, en diferentes temporadas. Visité Tancanwitz, visité Gilitla, visité muchos municipios de la Huasteca, Huasteca Norte, Huasteca Sur, y nunca la oí mencionada ni por los presidentes municipales, ni por el maestro de la escuela, digamos como la gente con la que tenía contacto. A ver, primero, si nos pudieras ubicar geográficamente, ¿dónde está Tamaletón? Si es una comunidad, si es qué. Y segundo, ¿por qué nunca la habíamos oído? Claro, sí, mira, Tamaletón es una pequeña comunidad indígena que está dividida en 3 secciones. En la primera sección, que están en el municipio de Tancanwitz, digamos, entre valles, por la carretera federal México-Laredo, digamos, para ubicarnos un poquito hacia Tamazunchale. Más o menos a la mitad, por ahí hay una desviación que te lleva al municipio de Tancanwitz. En Tancanwitz, bueno, pues tiene muchas comunidades y está esta que se llama Tamaletón, en donde está un centro ceremonial. Ahora, ¿por qué no lo conocemos? Este centro ceremonial en realidad se ha activado de manera muy reciente. ¿Qué tan reciente? El centro ceremonial tiene de existir más o menos desde el 2004 a la fecha. Ahora, como centro ceremonial, un lugar físico en torno al cual se pueden practicar una serie de tradiciones, ¿no? Llevar a cabo o mantener vigentes tradiciones que son no solamente las danzas, la danza del volador, que es la del vuelo, sino otras danzas que se hacen a pie, la vestimenta misma, la comida indígena también es una tradición importantísima. Entonces, este centro, fundarlo e intentar constituirlo en asociación civil, que es lo que han hecho los habitantes de Tamaletón, los voladores y los otros habitantes. Porque tenemos que hablar como de un cosmos, es el vuelo, pero en torno al vuelo todo lo que ocurren muchas cosas, ¿no? O sea, una danza ritual como esta no la puedes separar además de la vestimenta, porque las mujeres que danzan al pie son parte de la danza ritual del volador y además usan su vestimenta tradicional. Los hombres también usan la vestimenta que es calzón de manta y camisa de manta, y usan un gorro de forma cónica al que lo cubren de plumas rojas, porque todo esto del volador tiene que simular la danza de un ave, ¿no? Entonces, bueno, lo que me decías, ¿por qué tú nunca habías oído mencionar ni a los profesores de la escuela, ni a los presidentes municipales? Porque ellos lo conocen, yo creo, ¿verdad? Porque yo creo que no necesariamente. Ahora ya tenemos más, creo que la obligación de conocer mejor la Huasteca y conocer un poco más de las tradiciones, porque en la medida que las conozcamos podemos hacer planes para preservarlas y para evitar como su deterioro y evitar también que se conviertan en otra cosa. Que se conviertan en un espectáculo a lo mejor, del que no se tenga
esa es una buena discusión que me gustaría platicar más adelante. Si quieres, ahora podemos seguir con la parte un poco de la historia. Sí es muy importante comentar que uno de los investigadores que ha trabajado más en la Huasteca, en términos también de otros, el sitio arqueológico fundamental, importantísimo de la Huasteca, es Tamtoc. Tamtoc ha sido estudiado desde hace muchos años por investigadores mexicanos y bueno, pues hay que mencionar también, voy a mencionar a un francés que ha sido, creo que, clave en el asunto de la historia de la Huasteca, de Tamtoc y de esta comunidad de Tamaletón. Él llega a México en el 38 con la misión de arqueología francesa y él desde Francia le fue como asignada la tarea de, por favor, ve y busca a los voladores, por parte de su director, digamos, de proyecto y de tesis, que después él obtiene el grado de doctor con toda esta investigación de la danza ritual del volador. Él se acerca a Tamaletón, a esta comunidad en donde entonces no existía un centro ceremonial, 1938, que existía un espacio donde la gente se reunía, había una escuela rural, una escuela comunitaria y la comunidad donde estaban todas las casitas, las casas tradicionales de los Tenec, y ellos se organizaban en ese centro, en ese pedazo de tierra para llevar a cabo actividades. Él se acerca a esta comunidad porque sabía que ahí se practicaba la danza ritual y empezó a platicar con los voladores y con los viejos. Bueno, él no sabía primero que eran voladores, sino con la gente más vieja de la comunidad. Entonces por ahí le decían, sí, el volador, como que aquí se practicaba, pero no, ya no hay danzantes, ya se fueron, ¿no? O ya se murieron. Y él se va dando cuenta que entre estas personas que todavía vivían en la comunidad, sí había danzantes, voladores, pero no le tenían confianza, pues porque también… Extranjero. Extranjero, y además es que están acostumbrados también a que la gente llegue y les solicite cosas, lleguen, tomen, se vayan y nunca regresen con nada. Ellos ni se vieron en la foto, ni se vieron en nada, ¿no? Entonces, poco a poco empezó, digamos, a granjearse la confianza de la gente de la comunidad y encontró todavía que estaba vivo uno de los capitanes de danza. Vamos a hacer una breve pausa, Claudia. Ahorita vamos a platicar de este francés que tristemente su libro apenas se tradujo hace un par de años, si mal no recuerdo, en 2016 se vino a presentar acá, porque era un trabajo muy valioso, muy extenso, pero no había dinero en la Francia de la posguerra y no pudo, digamos, terminar de entregar todo este producto, toda esta valiosa investigación que él hizo en esta región de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Estamos de regreso en Hablemos, estamos charlando con la doctora Claudia Rocha, ella es investigadora del programa de estudios literarios y particularmente hoy estamos hablando sobre este proyecto que ella desarrolla sobre una historia de sol y de viento acerca de los voladores de Tamaletón. Claudia, nos quedamos en que, bueno, como que este investigador francés llega, pero no le abren las puertas del todo, ¿no? Le dicen, sí, había voladores, pero ya no, en 1938. ¿Qué más siguió? Bueno, él es Guy Estreserpen, que su esposa Claude todavía está viva afortunadamente en la Ciudad de México y ella es la que rescata la investigación posteriormente para publicarla. Pero bueno, ¿qué es con lo que se encuentra allí? Con una comunidad indígena, con muchas danzas indígenas todavía muy importantes porque le hace un registro, un filme etnográfico esta primera vez en el 38, en donde registra varias danzas, que es la danza del Rey Colorado, danzas de las varitas, otras danzas en la Huasteca Potosina y la danza del volador. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya no existe la danza como tal. Entonces, bueno, logra lo que te decía, granjearse la confianza de la gente de la comunidad y ellos le dicen sí.
todavía está vivo don Crisóstomo Martínez, él fue capitán de danza y él sabe todo sobre esa danza, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le hacemos para reactivarla? Se organizan, el señor Crisóstomo pues llama, convoca a otros danzantes y a la comunidad. Es muy importante tener en cuenta todo el tiempo que esta danza es una tradición comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, él logra poner, digamos, en escena otra vez todo este ritual, pero estoy hablando del ritual completo que en días actuales dura más o menos 9 días. 9 días es un número importantísimo, ¿no? En términos simbólicos puede ser también el número de la muerte, pero no de mal agüero, sino algo que conecta también con el inframundo. Pero hay 9 sones, son 9 días, y lo que logra Guy en este filme etnográfico es desde un principio empezar con toda la serie de rituales. Yo pienso que es como un sistema de rituales esta danza, y desde el primer día, que es ir al monte que todavía era una selva casi virgen, ¿no? En donde se va a localizar el palo volador, que es la especie que se usa para llevar a cabo este ritual, y en donde ¿Es un árbol específico? Es un árbol específico porque necesita tener mucha resistencia, pero ser flexible y tener una altura mínima de 13 metros. Entonces, cuando ellos localizan a este árbol en el monte, tienen que hacer una serie de rituales para pedirle permiso al señor del monte y a todos los dueños de la madre tierra, a la madre tierra, que es una de las deidades principales, y a los otros dueños del bosque o del monte, para cortar este ritual y poderlo llevar al centro ceremonial y poder mantener por varios días las danzas necesarias, los alimentos, preparar los alimentos necesarios, los rituales para poder erigirlo y volar, que como yo te decía en un principio es la última fase del ritual. Que eso lamentablemente es lo único que nosotros conocemos. Exacto. Alcanzamos a ver, los voladores, sí, se suben a este palo y vuelan. Pero nos dice que hay 9 días del ritual. Pues, sé que es una locura que lo podamos sintetizar en muy pocos segundos, pero ¿nos puedes platicar cada uno de esos días de qué va y qué significa? Mira, a no grandes te contaré, rasgos. sí, exactamente, de todos los días, porque todo el tiempo hay danzas. Yo les decía danzas a pie del mástil, pero danzas también a pie del palo, que es primero el árbol, ¿no? Es un ser vivo. Entonces hay que ofrendarle, es una actitud de reciprocidad todo el tiempo con el entorno natural. Entonces, bueno, ellos le ofrecen tamales ceremoniales, aguardiente, lo cortan, lo arrastran y lo llevan al centro. Todo el tiempo hay danzas y hay música. Esto es fundamental en todos los rituales indígenas de origen prehispánico. Entonces, cuando ya está todo el árbol derramado, ya lo limpiaron, se hace un orificio en el centro ceremonial y en el mero centro. Pensamos que esta es como un centro del mundo, ¿no? En este momento se vuelve el centro del universo. Entonces se cava un agujero de unos 2 metros, en donde en una de las cavidades se cava otro pequeño agujero para, antes de introducir el palo, ¿no? Que ya no es árbol, se introduce un ave, que es un pollo pequeño, que va a ser una de las primeras ofrendas a la Madre Tierra. Un sacrificio. ¿Verdad? Entonces se empala el animalito y después, se coloca el mástil, que entre toda una comunidad completa, hombres, la señora Claude Streserpian hablaba de 100 hombres, ¿no? Que eso fue lo que registró su esposo en el film. Entre todos levantan el árbol para empezarle a colocar una serie de horquillas, digamos, hechas también de madera, y amarres por todos lados para que eso se mantenga en pie. Y pueda sostener después en la danza, ya probablemente, ¿a cuántos 4 hombres? voladores y a un quinto que también va a descender por una de las cuerdas. ¿Todo este ritual es en ofrenda a algún dios, a varios? ¿Para qué es? Por supuesto, mira, esto es muy importante porque es la parte que no vemos, como tú decías, cómo inicia un ritual, y además se trata de una práctica en la intimidad de la comunidad indígena.
por eso casi nunca lo podemos ver, ¿no? Porque ellos lo hacen para agradecerle a la Madre Tierra y a todas las deidades, como decía Esther Serpean, cuando ellos realizan la danza del volador, ponen en escena a todos sus dioses, ¿no? Entonces, son varias deidades importantes, o sea, todo está además siempre conectado, ¿no? Pensemos en la gran Madre Tierra, que es la dueña también del universo, el dios del trueno, que es el Mamlab, que habita en el monte sagrado, y bueno, el dios maíz también, que es el mismo dios sol. Entonces, todo el tiempo son ofrendas a todos estos dioses. ¿Y qué es lo que le ofrendan? Bueno, le dan gracias porque les puede retribuir de alimentación. O sea, se trata de rituales de petición y de fertilidad agrícola, de agradecerle a todos los dioses que la tierra vaya a ser fértil y vaya a proveer de los alimentos, pero no solo los alimentos, sino que vaya a ser bondadosa, traiga las lluvias, pero no traiga huracanes que los ahoguen, ¿no? Es entonces en una fecha específica del año. Varias fechas al año. Entonces, si decimos que tienen que ver con la fertilidad agrícola, pensemos en el ciclo agrícola, entonces vienen los tiempos de la siembra, los como tiempos febrero, de la marzo. cosecha. Sí, y ha cambiado un poco, porque pensemos que también todas estas tradiciones están incorporadas a la liturgia católica. Entonces, bueno, así como existe lo indígena, está permeado, sí, todo el tiempo va amalgamado de una ideología o de un pensamiento católico. Entonces también le hacen las fiestas o los rituales para los santos patronos según corresponda. En este lugar, en Tamaletón, es San Miguel. Entonces la fiesta es el 27 en septiembre, ¿verdad? de septiembre, 26 San Miguel o 27. Arcángel. Sí, San Miguel Arcángel. Okay. Hemos estado viendo a lo largo de esta charla con Claudia algunas imágenes que precisamente ahí la van a ver a ella, al maestro Agustín Ávila, que estuvieron en este mismo año, precisamente en esta zona, en donde recogimos un poco de video, algunas fotos, y van a estar viendo partes de este centro ceremonial, en donde no solo, como nos decía ya la doctora Claudia Rocha, no solo es este mástil y los voladores, sino es antes, ¿no? Donde hay una especie como de altar, la vestimenta, estas como plumas rojas. ¿Qué simboliza todo esto? Bueno, al menos la indumentaria de las personas que se suben. Bueno, pues recordemos que ellos son aves, entonces tienen que vestirse para emular a un ave de fuego, que es en lo que se convierten ellos cuando vuelan, ¿no? Porque nuevamente el ritual empieza desde la parte de abajo. Mencioné yo que se hace también un orificio en un principio para poder colocar el mástil, y ahí empieza la primera ofrenda. Entonces, en términos simbólicos vamos viendo niveles: el inframundo, la tierra, y luego viene lo celeste. Que es cuando ya se suben. Exactamente, es cuando ellos se suben, ¿qué es lo que alcanzan? El plano celeste, que es donde está el sol. Entonces, las aves, por lo tanto, pertenecen a este ámbito, al celeste. Entonces, están relacionados, están vinculados directamente con el sol, son hijos del sol, las aves, y por lo tanto los voladores, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación también lo que ellos piden todo el tiempo es que se alejen los malos espíritus, para que ninguno de los voladores vaya a caer, vaya a morir en el momento del vuelo. Que es sumamente riesgoso, ¿no? Es sumamente riesgoso, porque estamos hablando ahora de 13 metros, 14 metros, que es el palo que pueden localizar, el árbol que pueden localizar todavía en el monte. ¿Todavía digamos, se encuentra en la selva de la Huasteca? No. En Tamaletón ya como especie es una especie en vías de extinción, yo no sé si casi en extinción, pero ya... Difícilmente se encuentra. Sí, difícilmente, lo están resembrando, hay planes, pero todavía no han crecido lo suficiente. Lo que a mí me ha tocado ver es que ellos se organizan, tienen que cambiar el palo cada año y medio, porque se pudre, claro, está expuesto. Donde han localizado palos todavía es hacia Xilitla. Entonces, toda la logística ha cambiado. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver también las transformaciones de una tradición, porque, bueno, ya no es pedirle al Señor, no solo pedirle al dueño del monte, ¿sí?, sino al Señor propietario de la tierra donde ellos entran y donde localizaron el palo, porque pues también la madre tierra se ha privatizado, ¿no? Claro. Lo han localizado ya en Xilitla, por ejemplo,
y lo tienen que bajar en camiones Torton y levantar con grúa, porque ya no hay tampoco 100 ya hombres no es en esa la fuerza comunidad. de 100 hombres que iba por el palo y todo el ritual. Bueno, de estos cambios y demás vamos a seguir platicando después de este breve corte, porque ahora también, bueno, ¿qué perfil deben cubrir los aspirantes a voladores? ¿Qué papel juegan las mujeres? Y de esto y más nos vas a platicar regresando del corte. También yo le voy a preguntar cómo decide investigar desde su perspectiva histórica este tema, y bueno, también un poco más del trabajo de Claudia, que aquí ya estamos viendo en un libro, que regresando de la pausa nos platicamos de qué se trata. Continuamos. Bueno, estaba yo tan emocionada con el tema de los voladores que se me olvidó recordarles, pero bueno, ahora estaba apareciendo por ahí en cada corte nuestras redes de contacto, nuestro correo electrónico, nuestra página web, nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, y bueno, son vías de comunicación permanentes que ustedes nos pueden hacer llegar sus sugerencias, comentarios, opiniones, y bueno, ya le iremos ahí platicando también de algunos libros que podamos estar regalando, y precisamente de la producción del Fondo Editorial del Colegio de San Luis haremos también un programa en especial. Pero bueno, Claudia, todo esto que nos has platicado, toda esta investigación histórica que te ha llevado años, ¿ya está plasmada en algún libro? ¿Lo piensas hacer? ¿Cómo el público en general podría conseguir toda esta información? Sí, mencionar que yo seguía los pasos de Guy Streserepean, del etnólogo, y de él ya se publicó un libro que es toda su investigación, que su mujer, ya después de muerto él, de fallecido, su mujer recopila y lo publica, que de hecho el Colsan, la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura logran esta publicación, que bueno, la vamos a pasar en otro pasar. momento. Sí, es un documento importantísimo para conocer sobre la historia del volador en Mesoamérica y Centroamérica, ¿no? Bueno, México y Centroamérica. Y lo mío, sí me baso en este gran contexto mesoamericano, por supuesto, y en muchas de las cosas que logró el conocimiento que generó Guy Streserepean, pero yo me baso también mucho en la comunidad de Tamaletón, en la Huasteca Potosina, y en las generaciones de voladores que están vivos, que están vigentes, activos, y bueno, ya son parte de muchas declaratorias. Desde el 2009 pertenecen a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Ese asunto de las declaratorias es un tema también muy interesante que ya te comentará en otro momento el maestro Agustín Ávila, y la declaratoria estatal también, pero es muy importante como para poder visibilizar estas tradiciones. Mi investigación, que tiene que ver desde el origen prehispánico hasta ya los momentos actuales, las transformaciones de esta tradición en particular, pues ya es un texto que pues ya está listo para volverse libro. Uno esperaría que lo más pronto posible, pero entra un proceso todavía muy largo de dictaminación y de revisiones y revisiones, hasta que ya esperemos que pues que sea una realidad en los próximos meses. Sí, los próximos meses, que sí se puede entregar a la comunidad, porque aquí ha participado muchísima gente. Bueno, en el texto que estoy ya por entregar, muchos de los voladores que se van a encontrar ahí, sus fotografías, sus historias, de las mujeres también, y por supuesto para el público que quiera obtenerlo, y en su momento pues te agradecería que me entrevistaras, sí, ya claro, con mi libro en la mano. Ya nos lo vas a presentar aquí, sí. Pero por lo pronto platícanos de estos libros que tenemos aquí, la investigación que te arrojó, ¿qué sería lo más rico que tú comentarías de esta investigación que hiciste? Primero, ¿sobre qué fue? Ya nos comentabas un poquito hace rato. Sí. ¿Y qué encontraste? Este libro, que además se titula Tejer el Universo, y tiene un subtítulo mucho más largo y más complicado que dice el Zayem Lab, mapa cosmológico del pueblo Tenec. El Zayem Lab no es más que Keshkemetl, que es el vestido que se ve en forma como de rombo, pero en lengua Tenec. Keshkemetl es en lengua náhuatl. Y bueno, náhuatl es la lengua. Lo que yo podría comentar de este libro es que es mi investigación parte
de una vida, mucho tiempo dedicado, sí, desde que yo empecé a trabajar la Huasteca, y estoy hablando más o menos como del 2005, de esta experiencia que te cuento en las cuevas, en la cueva del Viento, y a la fecha, ¿no? O sea, no he dejado, es así como yo empecé a meterme a la Huasteca, como la pude agarrar y vivirla, padecerla, porque también los calores pueden ser, o las lluvias, y puede ser algo serio. Aunque pero la comida se disfruta, ¿no? Eso no lo padeces. Un enorme disfrute, y sobre todo poder acceder a estas comunidades y encontrar gente que me platicara de lo que recuerda todavía de cómo se hace la vestimenta entre ¿Tiene las algún mujeres. significado? ¿Tiene un simbolismo? Según entiendo, ¿no? Por eso la titulé Tejer el Universo, y tiene que ver con el primer planteamiento que yo presenté, que fue pues una hipótesis, no es una idea que vas a ver si es cierto, ¿no? La vas a comprobar, vas a investigarla, y tiene que ver con que la vestimenta es como un microcosmos, es una suerte de universo, una representación del universo en donde cada bordado, cada hilo significa algo. Tiene que ver con los dioses, con la madre tierra, con los rumbos cósmicos. Entonces este vestido que uno está acostumbrado a veces como a ver, y sobre todo en las ferias, y ya pierde todo su simbolismo, no sabemos ni de dónde viene ni por qué. Tiene un uso ceremonial, tiene un uso ritual, un simbolismo importante todavía en estas fechas, y tiene que ver también con un contexto en el que se le usa, que son contextos de la ritualidad indígena, que con las danzas, ¿no? Las danzas en estas cuevas, las danzas en el monte, las danzas que hacen a veces, bueno, pues también en los municipios, en las plazas municipales, porque los invitan a participar también de ciertos eventos. Entonces ahí realizan danzas que tienen que ver con esta cosmovisión, esta idea de lo que es el mundo para los indígenas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta, y es una pregunta muy trivial, pero tenía que hacerla por curiosidad personal, de toda esta moda que hay últimamente de que la gente use estas blusas, precisamente como decías, o estos vestidos, que luego fueron ya hasta como de diseñador y muy caros? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues es una pregunta que sí ya nos hemos hecho muchos, y que hay que empezar a discutir. Se ha empezado a discutir, yo creo, porque sí creo que hay una suerte de banalización también, ¿no? en el uso excesivo y a veces comercial de este tipo de diseños, y no en vano hemos visto también algunos problemas ya de autor de y de registros, de licencias, sí, ¿no? Sí, y hubo un caso muy reciente, bueno, hace unos meses, de una diseñadora francesa que empezó a reproducir dibujos, figuras de textiles tradicionales de mujeres mazatecas, en donde creo que ella fue la que demandó a la comunidad. Entonces, bueno, ahí sí ya nos estamos enfrentando a situaciones en donde cuáles son los derechos, si son derechos individuales, derechos comunitarios, hasta dónde llegan, cuáles serían sus usos. Yo creo que es algo que también las comunidades, al interior de las comunidades indígenas, tienen que iniciar su discusión, y en un momento a lo mejor crear o diseñar un marco legislativo que les permita resguardarlo, protegerlo, marcar usos porque hay abuso. Proteger el patrimonio, ¿no? Sí, proteger. En es todos una los forma sentidos. de patrimonio. Y estamos en un momento de la humanidad en donde todo el tiempo estamos hablando, nos llenamos la boca de la palabra patrimonio. Muy bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo se come, ¿no? Eso del patrimonio. Y ya casi para cerrar, si nos pudieras platicar brevemente cuál fue como el papel que tuviste en toda esta declaratoria que recientemente se logró. Que bueno, vamos a dedicar un programa completo con el maestro Agustín Ávila en la siguiente emisión de este programa, pero si nos pudieras ir adelantando, primero, cuál papel jugaste, y segundo, cuál es la importancia que tú ves en esta declaratoria que se logró. Pues mira, mi participación fue poca, ¿no? Comparada con lo que hizo el maestro Agustín Ávila. Yo eventualmente fui invitada por él para asesoría en la comunidad, precisamente por asesoría en términos de la historia de esta tradición de la historia mesoamericana, ¿no? De quiénes
quiénes son, de dónde estuvieron y quiénes son los que están en la actualidad. Y yo creo que, bueno, nuevamente, ¿no? Lo que mencionábamos sobre la importancia de los patrimonios es, los patrimonios sí nos llevan también a hacer leyes, a proponer, a hacer otras propuestas y a visibilizar algo que ha estado ahí, que no hemos considerado y que de repente, bueno, surge, emerge y está en el foco o a la vista de todo el mundo, y yo creo que es el momento de empezar a discutirlo más adelante, porque el patrimonio sí se pueden hacer leyes, pero y después de las leyes que sigue, ¿no? Ya cómo empezamos a proteger, cuáles van a ser los planes para que esto se siga usando, o si ya no se usa, al menos hacer un registro, y si se trata de una tradición vigente como la danza es la danza ritual del volador. ¿Qué vamos a hacer con esta danza ritual? ¿Qué vamos a hacer, digo yo? Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Hablemos. Hoy vamos a hablar sobre literatura, sobre la Huasteca, pero particularmente sobre los voladores de Tamaletón. Soy Lidia Huachi y nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este espacio del Colegio de San Luis, desde donde estamos grabando este programa. Hoy nos va a acompañar la doctora Claudia Rocha Valverde. Ella es investigadora del programa de estudios literarios. Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, que hoy es el actual Colegio de Morelos. Es profesora investigadora del Colegio de San Luis, adscrita al programa de estudios literarios. Actualmente trabaja en los proyectos titulados Personajes y espacios sobrenaturales en la tradición oral y Entre las Filipinas y México, transculturación de ida y vuelta en el Galeón Manila. Una mirada etnohistórica al mapa de Pedro Murillo Velarde, siglo XVIII. Sus temas se abordan desde el enfoque interdisciplinario de la historia cultural, la etnografía y la antropología para el estudio de tradiciones de origen prehispánico y su evolución hasta el periodo contemporáneo. Realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis en el programa de Historia apoyada por el CONACYT, con el proyecto Una historia de sol y viento, el ritual de los voladores de Tamaletón en la Huasteca Potosina, perspectiva histórica y desafíos contemporáneos 2013-2015. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Buenas noches, bienvenida. Bueno, pues primero que nada vamos a platicar de lo que más recientemente hemos conocido tu trabajo, aunque sabemos que tienes una larga trayectoria. Hoy vamos a platicar en principio sobre un proyecto que se titula Una historia de sol y de viento, los voladores de Tamaletón. Platícanos, Claudia. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.